Gracias, muy amables. Buenas tardes. Agradezco el espacio y bueno, quiero iniciar comentando que desde la experiencia personal, desde la experiencia también clínica y profesional particularmente, he aprendido que si nosotros no reconocemos los problemas, no vamos a poder pensar ni construir cualquier actividad. En este caso, particularmente, lo que me interesa es un sistema mucho más justo para ello. Entonces, por lo tanto, es reconocer las barreras y observar las formas para construir con respeto. Y para la comunidad autista, cuando nosotros tratamos a la autista sin estar a la defensiva, creo que se abre la verdadera puerta a la inclusión. Entonces, desde este punto y esta presentación nace particularmente con este compromiso. Tengo la fortuna también, como comentaban al inicio de la presentación, de trabajar de manera particular, pero también en el ámbito público, en un hospital. Tengo la fortuna de atender a familias y a personas con la condición de espectro autista. Y desde este punto es donde voy a partir, precisamente para el bienestar psicológico que viven en un hospital público. Tratando de contextualizar precisamente este problema, yo cuando los atiendo, cuando llegan a mi consultorio, desde el área de urgencias o de hospital, observo que hay precisamente una brecha muy importante, muy particular, entre las necesidades que requiere una persona, que requiere una familia con condición de espectro autista, y la respuesta institucional que da precisamente a esas necesidades. Entonces, a partir de ello, contextualizo el problema, entendiendo que el autismo desde esta neurodivergencia principalmente implica que una persona con la condición de espectro autista pues se relacione, sienta, piense, dé una respuesta distinta a la que comúnmente nosotros conocemos. Pero es común, es normal. Muchas personas he observado que reciben un diagnóstico de manera tardía. Ese es uno de los puntos particulares de realizar esta investigación. Otro es que en el hospital existe un modelo predominantemente biomédico, es decir, se aparta particularmente de estas necesidades sociales, necesidades sensoriales, necesidades de comunicación, necesidades muy particulares de la condición autista. Solamente se centra en la enfermedad, en el diagnóstico y nada más. Y que el autismo en edad adulta es como un tema un poco más olvidado. Nos centramos mucho en los niños, en las infancias, en la edad preescolar, en la edad primaria, en la edad secundaria, pero una vez crecen y tienen la mayoría de edad y entonces pues como que nos olvidamos un poquito. Es como si dijéramos, pues ya cumplió los 18, ya se le va a quitar, por ejemplo, ¿no? Entonces es una poco explorada. Y particularmente esto, y precisamente en esta invitación, esto contradice los principios de los derechos humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el derecho a la salud y el derecho al trato digno. Estas son algunas de las preguntas de investigación y precisamente busco dar respuesta. ¿Qué barreras se enfrentan las personas autistas en el acceso o dentro del entorno hospitalario? ¿Cómo influyen las faltas de ajustes razonables, que ese es otro punto muy importante, en el bienestar psicológico, participación y calidad de vida? ¿Y cuáles elementos son favorables y desfavorables en la inclusión hospitalaria? El objetivo general, como lo decía al inicio, identificar y analizar estas barreras que se encuentran y que he estado observando a través de este trabajo, que ha sido del 2023 hasta la fecha con esta comunidad. Y los objetivos particulares, describir las experiencias en el entorno hospitalario, identificar barreras estructurales, analizar las faltas de ajustes razonables, el impacto en el bienestar psicológico y no nada más es queja, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta? Desde aquí también partimos. Esta sería parte del marco teórico. Aquí voy a dar sustento, o aquí se da sustento precisamente a esta investigación con los de neurodivergencia, desde el modelo de discapacidad, desde el enmascaramiento, los ajustes razonables y evidentemente desde los derechos humanos. De este no quisiera alargarme porque me gustaría mucho mostrarles los resultados que no son concluyentes en este momento,
pero que son muy interesantes. Ok. Utilicé una metodología mixta, es decir, combiné observaciones clínicas que se dan a través de las sesiones, una observación sistemática, es decir, que tienen un objetivo trazado antes de sentarme con el participante, a través de entrevistas, por ejemplo, con sus familias y a través de la revisión también de algunos documentos cuantitativos. Es un diseño no experimental, es de campo. Es decir, no manipulé elementos, factores. No manipulé variables, perdón. Es exploratorio, descriptivo, ya que, por ejemplo, he investigado y en mi institución no encuentro alguna investigación referente a la condición de espectro autista en población adulta. La información, les digo, la he obtenido precisamente a través de estas entrevistas, expedientes, muy interesante también sobre notas clínicas de otros compañeros o de otros colegas, donde he obtenido mayor información. Entonces, la muestra incluyó hombres y mujeres autistas, tanto derechohabientes, pero también a trabajadores, porque este es otro punto que me llama mucho la atención y que me impulsó a hacerlo, ver el sufrimiento, ver el estigma, ver las críticas, ver muchas situaciones de injusticia con mis compañeros. Entonces es lo que me dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto porque no es posible que tú estés aquí tratando o investigando o estudiando sobre autismo y tus compañeros no le estén pasando tan bien. Entonces eso también me motivó a realizarlo. Ok, son resultados preliminares. Quiero decir que estas son las personas que yo he atendido hasta este momento, del 2023 al 2025, y que solamente son en mi turno. Entonces, no he abarcado todo el hospital. Ya lo haré, pero todavía no. Entonces, se trata en este caso de hombres y 9 mujeres, de los cuales ya fue hecho el diagnóstico por su servidora. 4 hombres y 3 mujeres que ya contaban con el diagnóstico, es decir, que ya llegan a mi atención, pero ellos ya tenían un diagnóstico previo. Y los participantes tienen una edad entre los 12 y los 63 años. Está como en una zona gris, por ejemplo, que tengo a estas 4 personas que estoy iniciando un protocolo diagnóstico. Tienen características autistas, pero yo aún no he tenido un diagnóstico confirmatorio, por lo tanto están en proceso. Y estos son los instrumentos que he utilizado. Cabe destacar que las personas que les mencioné ahorita y que ya tienen un diagnóstico previo, yo no aplico estos diagnósticos, instrumentos, lo que hago es la observación, durante la observación clínica más bien, lo que realizo simplemente es cotejar, observar, analizar para ver si está correcto, por ejemplo, el diagnóstico que les han dado a través del DSM o la CIE-10, que se sigue utilizando todavía en el entorno hospitalario, que debería de ser el CIE-11, pero bueno, seguimos con el CIE-10. Y a los que inicié un protocolo diagnóstico, estos son los instrumentos que utilicé para hacer una evaluación diagnóstica, particularmente. Pero ahora, no a todos les aplico los instrumentos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la escala de evaluación de autismo Gilliam, la que dice GARS-3, es para edades de 3 a 22 años. Entonces, esta persona que tiene 63 años, pues yo ya no la utilicé. Entonces, no a todos se les aplica. Sí, entonces no es que sea para todos particularmente. Me quiero ir aquí porque creo que me voy a detener un poco más en este punto y me da mucha emoción pues lo que encuentro en esta pequeña muestra e insisto, voy iniciando, pero si ustedes están observando, ahí hay 3 barras muy amplias, no muy grandes. Es decir, un diagnóstico tardío, por ejemplo, todos lo recibieron en edades de 12 años hasta los 63, 40, 35. Es decir, cuando llegan conmigo, y esto se le conoce como un diagnóstico tardío. ¿Sí? Entonces, todos han recibido un diagnóstico de manera tardía. Y me van a decir, pues sí, pero ya lo recibieron. Yo también diría, pues sí es cierto, ya lo recibieron.
Pero no, imagínense por lo menos esta persona de 63 años que ha recibido su diagnóstico a los 63 años. ¿Qué es lo que implica? Comúnmente les digo algo y contestan, pero no es para esto en este momento. Pero entonces, ¿qué es lo que implicaría en este punto? El desgaste cognitivo, la falta de pertenencia, la confusión. ¿Qué más se les ocurre? No es examen, ¿eh? Agresiones, confusión, acoso escolar, un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, esta persona de 63 años. Confusión de identidad, sentirse culpable por no encajar. Todo lo que les estoy diciendo son las cuestiones que estas personas, a través de estas charlas que hemos tenido, es lo que he logrado captar, ¿no? La confusión de identidad, la falta de pertenencia, la falta de comprensión, y no nada más en el entorno del hospital, sino en el entorno primario, que es el del hogar. Otro es la ausencia de ajustes razonables. Los ajustes razonables que muchos llegan a confundirlas, particularmente en el entorno de educación, lo llegan a confundir como voy a hacerle un favor a este niño o esta niña o este adolescente porque estoy haciendo otras cosas para que entonces pase. No, definitivamente no, no es eso. Sí, nosotros, o más bien la comunidad autista no está pisando, lo explico, como el piso parejo, ¿sí? Por ejemplo, tengo compañeros a los que les incomoda mucho, por ejemplo, el que estén hablando demasiado o en exageración o que una determinada luz les esté molestando y no pueden hacer el trabajo. Creo que parte de mis ajustes razonables sería ir y yo llegar y apagar la luz para que mi compañero pueda continuar. Eso sería como un ajuste razonable. Y eso es lo que no queda entendido todavía porque hay mucho estigma con la condición de espectro autista, ¿sí? Entonces, la ausencia de ajustes razonables, unas escuelas pueden aceptarlos, pero no hacen cambios. Otras escuelas creen que particularmente estos ajustes razonables es ayudarle a la persona o en el entorno laboral para que no haga determinado trabajo y están totalmente equivocados. Estos precisamente se tienden a malinterpretar y a sobreexigir, particularmente en el entorno laboral. Otros, las consecuencias laborales, escolares y los problemas interpersonales. Por ejemplo, si esta persona no encaja en el entorno laboral, incluso les han dejado más trabajo para empujarlos a que renuncien, ¿sí? Entonces, vean desde dónde estamos hablando, desde dónde nos estamos posicionando nosotros, la comunidad neurotípica, ¿sí? Haciendo algo para empujar al compañero o a la compañera para que renuncie. Imagínate, me ha tocado escuchar que te atiende a ella, es mujer y es autista, te podrá atender. O sea, qué gran impacto, ¿no? Que digas que una mujer que está ahí, que pasó su examen, que pasó su carrera, llegue y, por ejemplo, pueda ser residente o sea médica, y entonces te cuestiones que esa persona, por ser autista, no va a hacer bien su trabajo, ¿sí? Entonces le empujen, por ejemplo, a que pudiera salir de su trabajo. Pérdidas de empleo, riesgos de explotación laboral por no poner límites y por no poder decir que no. Me ha tocado muchos de ellos y muchas de ellos que dicen, es que tienes que cumplir con tu trabajo y cuáles son las cuestiones de mi trabajo. Y entonces les dan tal vez como un listado o a manera verbal qué es lo que deben de hacer. Y no pueden decir que no, porque ese es su trabajo. Hablamos de la comunicación literal, ¿sí? Entonces tienen estas dificultades en literalidad, no se hacen ajustes y ellos no pueden decir que no. No saben cómo decir que no. Entonces lo que tienen es una sobrecarga, una sobreexigencia. Debo de terminar el trabajo, me debo de desvelar, debo realizarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues entonces tenemos un estrés muy elevado, ¿sí? Hablando nada más en este término. Dificultades para interpretar intenciones sociales, enmascaramiento crónico, confusión sobre instrucciones, sanciones disciplinarias injustas, falta de apoyo, sobrecarga en lo escolar, particularmente dificultades académicas, acoso escolar, ocultamiento forzado, desgaste emocional y sobrecarga. Otro punto importante, y hablando del bienestar psicológico, que es a lo que me gustaría también llegar,
es el impacto emocional, pero también los infradiagnósticos, pero también las comorbilidades. Entonces, estas personas también tuvieron otros diagnósticos previos. Entonces, ellos decían, es que a mí me diagnosticaron, por ejemplo, con TLP y toda la vida he tenido este diagnóstico y hasta ahora me están diciendo que es autismo, por ejemplo, o trastorno del espectro autista o condición del espectro autista. O todo el tiempo he tenido, por ejemplo, ataques de pánico. Siempre he tenido ese diagnóstico de ataques de pánico. Entonces, yo me he casado con esa idea y ahora me dices que tengo o presento la condición de espectro autista. Entonces, a eso se le llama, por ejemplo, el infradiagnóstico. O la comorbilidad. Soy autista, pero también tengo trastorno de déficit de atención e hiperactividad. O sea, hay otra comorbilidad asociada. En este punto hay muchos o altos niveles de ansiedad, de depresión, de confusión de identidad y particularmente he escuchado, es que soy raro, es que soy flojo, es que soy tonto, es que no sirvo, ¿por qué no puedo hacer esto si es tan sencillo? ¿No? Entonces existe también esa comparación, el juzgarse ellos y ellos mismos y ellas también. Ideación suicida, autolisis, burnout autista, invalidación del diagnóstico, negación, presiones por ser normal, exigencias por actuar neurotípico, minimizar las ideas y pues dando como resultado el enmascaramiento o lo que comentaba al inicio, pues que es este estigma. Me detengo un poco entonces. Observamos las barras, diagnóstico tardío, desafíos de bienestar psicológico y de barreras institucionales, ya sea la escuela, trabajo y salud. Todos los participantes lo tienen o lo han tenido, todos. Y me quedo con el de obstáculos en el entorno laboral. Si hay alguien aquí de la Secretaría de Salud de la Secretaría del Trabajo, podría decir, ay, pues estamos muy abajo, creo que hacemos en este punto buenos ajustes o buen trabajo. Pues déjenme decirles que no. Resulta que de estas personas que trabajan son 13. 12 son las que puntúan que han presentado precisamente obstáculos en el entorno laboral y obstáculos donde sus mismos compañeros se ponen de acuerdo para hacerle algo a la persona con condición de espectro autista. Es irrisorio, es triste y es vergonzoso que ya a nuestra edad, es decir, ya siendo personas adultas en el entorno laboral, nosotros estemos creando ese tipo de grupos porque alguien es diferente, porque alguien no socializa como yo y entonces hacer este tipo de acoso ahora laboral. Entonces, los obstáculos en el entorno laboral no es que sean menos, es que de esos 13, 12 los han presentado. Y también me quedo con la invisibilización o la invalidación. ¿A quién creen que le han invalidado más o le han invisibilizado o le han negado el diagnóstico? ¿Hombres o mujeres? Las 7 personas que están ahí contabilizadas, estas 7 personas han sido invisibilizadas su diagnóstico y no nada más por el entorno familiar, que podría ser entendible cuando se tiene toda una vida o varios años entendiendo cierto comportamiento. Pero una vez en el entorno hospitalario, imagínense, en mi entorno hospitalario, donde otro médico te dice, no, tú no eres autista, ¿sí? Tienes un problema o de adaptación, o andas en tus días, o eres muy histérica, ¿sí? Entonces, observen esto. ¿Quiénes son? Yo esperaba que ahí, por ejemplo, aparecieran hombres, ningún hombre. Todas han sido mujeres. Entonces, a nosotros también creo que se nos da un poco menos de permiso por ejemplo, de presentar ya sea una enfermedad o tener una condición o X o Y. Entonces, todas han sido invisibilizadas. Otro punto importante que es evidente, pero quería tomarlo en cuenta, es la falta de capacitación del personal. Si nosotros estamos diciendo que hay un diagnóstico tardío, por ejemplo, a la edad, en este caso, de 63 años, y esta persona ha estado teniendo este servicio durante todo este tiempo, tuvo que haber pasado por lo menos por, no sé, 2, 3 especialistas. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, todos estos especialistas no observaron, por ejemplo, que esta persona presentaba la condición de espectro autista. Muchas veces tendría que ver por formación, porque no se especializan, porque el tiempo es muy corto, tengo que ver tantos pacientes, le dicen ellos pacientes, entonces tengo que atenderlo muy rápido, no me da tiempo, X o Y, muchas cosas pueden pasar. Pero
Tiene que ver entonces la falta de capacitación del personal del hospital, y no hablo solo del área médica, hablo de todo mundo. La falta de intervención temprana también, la ausencia de protocolos para la atención, no tenemos, no hay, yo no encuentro, no he observado, por ejemplo, en mi hospital que lo haya. Estigma del propio personal de salud de la condición. Ya viste a fulanito, es bien raro o es bien rara, vente para acá, no te juntes con él o con ella, ¿sí? ¿Por qué? Precisamente porque su comportamiento es raro. Ahora, también quiero puntualizar que aun cuando se le dé el diagnóstico, no necesariamente garantiza el apoyo. Ojalá fuera para mí que dándote el diagnóstico ya entonces todo el mundo apoyara, pero no es así, pero por lo menos es un inicio. Entonces para mí es muy importante que el personal esté capacitado precisamente en neurodivergencias. El otro que he observado es la pérdida de atención en la mayoría de edad. Y aquí sucede algo importante. Muchos de ellos y de ellas también tienen, por ejemplo, han tenido dificultades en la escuela precisamente por este acoso escolar y han sufrido traumas. Entonces dicen, yo ya no quiero ir a la escuela y no voy a la escuela y no van a la escuela. Pero luego, ¿se acuerdan lo que habíamos visto de la barrera del trabajo también? Tampoco puedo conseguir trabajo, ¿verdad? No hay formas de accesar, por ejemplo. Y entonces, ni estudio ni trabajo y ya soy mayor de edad. ¿Y qué creen? Pierdo, por ejemplo, en este caso, el acceso a la salud. Sí, entonces hablamos ahí también de otro derecho humano fundamental, el acceso a la salud. Al cumplir los 18 años, a menos de que esta persona tuviera, por ejemplo, discapacidad intelectual, bueno, pues entonces va a continuar el servicio. Pero si no tiene discapacidad intelectual, entonces lo que va a pasar es que va a perder su servicio. Y entonces viene a ser lo digo entrecomillado, como una carga para la familia, ¿verdad? Y esta persona sabiendo que tiene muchas aptitudes y habilidades que particularmente el contexto no le puede o no le ha podido generar. Otro punto importante es la falta de estructura, por ejemplo, en las instalaciones. En este caso digo, creo que voy a hacer, por ejemplo, intervención temprana o estimulación temprana con los niños o los más pequeños, ¿no? No se cuenta precisamente con un entorno que tendría que ser adaptado, de manera sensorial. ¿Y qué tiene que ver con la sensorialidad? Pues con la luz, con el piso, por ejemplo, con la estructura. Vuelvo a lo mismo, es un sistema biomédico, no piensa en la parte social. Entonces, esa es la falta de estructura es muy importante. Que igual le hago un comercial también, ya próximamente en este año que viene, si todo sale bien, creo que estaría iniciando 2 programas de habilidades sociales, uno para adolescentes y adultos para adolescentes y otro para adultos. ¿Con qué? Con esa infraestructura. ¿Con qué materiales? Pues con los que tenga. ¿Con qué situaciones de instrumentación, por ejemplo, institucional? Pues la que tenga yo, porque también se carece en este sentido en las instituciones. Y en este punto, lo que he visto, pues también lo he anotado aquí, coincide con la literatura internacional sobre precisamente las barreras de salud en las personas con condición de espectro autista, lo relacionado a lo que obligaría, por ejemplo, en este caso, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley General para la Inclusión, y garantizar precisamente esta accesibilidad, estos ajustes razonables, este trato digno, y que en este pequeño ejercicio que estoy promoviendo, del cual soy parte, pues me gustaría que quedara claro que las barreras no las tienen las personas, las barreras son precisamente de las instituciones en las que nosotros, por ejemplo, estamos trabajando. Y cuando yo digo tendría que ser un hospital inclusivo, no me gustaría que este hospital nada más atendiera las cuestiones clínicas, sino las que les estoy comentando en este punto, bajo un enfoque particularmente de derechos humanos.
Y parte de las recomendaciones o lo que me gustaría trabajar o lo que estoy planeando en este sentido es la capacitación y sensibilización obligatoria para personal de salud y personal administrativo centrada particularmente en neurodivergencias, comunicación adaptada y modelo de derechos humanos, crear un protocolo institucional para las personas con condición de espectro autista, ajustes razonables, sensoriales, de comunicación, estructurales, garantizar, esto creo que va a estar difícil, pero pues ¿por qué no soñar y por qué no ponerlo, verdad? Garantizar continuidad del servicio más allá, por ejemplo, de los 18 años, generar atención, particularmente con lo que les decía, con los horarios flexibles. Entiendo que somos mucha población, entiendo que los servicios están saturados, pero también entiendo que las personas que acuden ahí merecen una atención de calidad. Entonces, en este servicio apelaría a los horarios flexibles, a las instrucciones claras, a la posibilidad de acompañamiento y, vuelvo a insistir, los entornos sensoriales regulados. Otro, espacios seguros para trabajadores neurodivergentes. He observado ahí a mis compañeros, por ejemplo, o a compañeras que, por ejemplo, en este punto están muy saturados y entonces se pueden salir para poder autorregularse, aunque ellos no sepan todavía que se están autorregulando o que no sepan, por ejemplo, que tienen alguna condición. Yo nada más los observo. Y entonces, luego los otros compañeros, ¿ya viste? Es bien flojo, no le gusta trabajar, no le gusta hacer nada, se escapa, etcétera. Y solamente son las críticas. Cuando no entendemos que esta persona, por ejemplo, no la está pasando nada bien en ese momento, ¿no? Entonces, creo que los espacios seguros para trabajadores neurodivergentes sería muy importante. Capacitar también a altos mandos. De nada sirve que, por ejemplo, la población no común, sino nosotros como trabajadores, mientras, por ejemplo, los directivos, los subdirectores, los jefes, por ejemplo, no estén enterados de esta información. Y en este otro punto también sueño con crear un espacio físico para una intervención psicológica, de las que le decía ahorita, grupal, con sesiones especializadas, evitando también improvisaciones, porque, por ejemplo, no es queja, no me vayan a correr. No es queja, evidentemente digo, bueno, ahí hay una sábana, vienen dos niños, agarro la sábana, que es para que las personas se acuesten con un consultorio, con un médico, pero pues como yo no soy médico y yo no tengo que utilizarla, pues la agarro y la tiendo y entonces la pongo en el piso, listo, de manera improvisada para poder atender, por ejemplo, a niños o a niñas, ¿no? Y particularmente respetar la identidad autista, en este punto es reconocerla como lo que es y no como un diagnóstico clínico. Estas son algunas de las referencias que estoy trabajando. Y ya terminé. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, maestra, por su puntual exposición sobre el tema. ¿Cabe alguna pregunta o comentario del público? Adelante. Ahora le asisten con un micrófono. Yo me pregunto, después de escucharla y ver sus gráficas y los ejemplos que nos proporcionó, si acaso el modelo teórico no sería el de prescindencia, porque prescindencia. Usted habla del modelo teórico biomédico, ¿no? A mí me parece que el modelo teórico que se refleja en sus resultados es el de prescindencia, es decir, podemos prescindir de las personas con alguna condición de discapacidad, porque el biomédico lo trata como si fuese una enfermedad. Sin embargo, los resultados que arroja su investigación nos da cuenta que ni siquiera están siendo tratados como un enfermo o una persona enferma, están tratando a una persona que es prescindible para el Estado. ¿Por qué? Porque no tiene, o sea, no me importa si accedes a la educación,
No me importa si accedes a la salud, no me importa si puedes tener una familia, no me o sea, prescindo de ti para todo. Entonces me parece que eso vuelve todavía más impactante y más urgente de atender que el biomédico, porque en realidad estamos viendo políticas públicas enmascaradas, cuando en realidad todas las acciones van o están destinadas a que estos sujetos, estas personas sean completamente no solo invisibles, sino imprescindibles, es decir, no nos hacen falta, ¿no? Es solo, y a eso me lleva lo que usted presenta, ¿no? Es solo ese comentario. Muchas gracias. Pues, ¿qué puedo decir si tiene razón? No puedo, no sé qué comentarle. Yo le agradezco finalmente el comentario porque usted tiene razón, pero eso también creo que lo ha vivido o lo viven todas las, por ejemplo, las PCD, las personas con discapacidad, ¿no? Finalmente, hacemos como que sí se hace o tratamos de colaborar o tratamos de hacer, pero en los hechos, en la vida diaria, realmente no es así. Entonces, tiene usted toda la razón, por eso digo, pues creo que no hay nada que argumentar. Yo nada más le agradezco ese comentario que finalmente me parece que es así, que los esfuerzos que tratamos de realizar personas dentro de las PCD, cada quien desde su trinchera, creo que van encaminados precisamente a que sí se generen hechos, a que sí se generen precisamente políticas públicas, pero que impacten en este ejercicio y que no nada más se ha visto como hacemos, como que hacemos, pero realmente no lo hacemos. Cantinflé, lo siento. Buenas tardes, mi nombre es Alberto. Tengo una duda por si en algún momento de mi vida llego a tener algún compañero o compañera con esta condición, saber cómo actuar, cómo tratarlo. Y quisiera saber si hablaba usted de que en ocasiones se les da exceso de trabajo a estas personas para presionarlos a que renuncien, pues que ya no sigan en ese ambiente, que por propia voluntad se salgan, ¿no?, de esa área laboral. Entonces, quería saber si también quitarles trabajo y nada más tenerlos ahí también es una forma de discriminación, y como buen compañero, ¿qué puede hacer uno para apoyarlos? O sea, hay que manejar un equilibrio, hay que ser solidarios con él y ayudarlos en las actividades que les pongan a ellos, o cómo sería el trato con ellos. Esa es mi pregunta y mi duda. Muchas gracias. Creo que el punto particular es para todas las personas, no nada más las neurodivergentes. Creo que parte del respeto, ¿no? Entonces, me ha pasado mucho con los compañeros, por ejemplo, o que se les da más trabajo o, como comentas, ¿no?, se les quita. Y dices, ya les quitas el trabajo y entonces están así como que existiendo, pero aumenta más estrés, mayor ansiedad. Esta parte donde dice, pues entonces no puedo hacer las cosas, soy una persona inútil, no sirvo para nada. O sea, de las dos formas es violencia, finalmente, ¿no? Entonces parto del respeto. Primero, conocer a mi compañero o a mi compañera. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Sí? Yo he aprendido de ellos y de mis compañeros a observarlos, a escucharlos, a no juzgarlos, que eso es algo muy común en la comunidad autista. Se les juzga por el comportamiento. Entonces, a escucharlos, a aprender, acercarme, ver si requieren ayuda, porque también quiero ir y como defensor, ¿no? Y tal vez ni siquiera quieren ayuda en ese momento. Y escucharlos, cuáles serían sus necesidades. A partir de esas necesidades, entonces, yo puedo tomar ciertas acciones, como las que le comento ahorita, ¿no? Tengo a una persona que le molesta mucho una determinada luz, pero cuando él ya tuvo la confianza de decírmelo,
Entonces ahora entiendo que esa determinada luz le molesta mucho para hacer su trabajo, entonces yo voy y, por ejemplo, apago esa luz, ¿sí? Entonces a partir de esta confianza, de esta no juzgar a la persona, que no se sienta más bien juzgada, creo que se abre mucho más la confianza entre nosotros como trabajadores, como compañeros, para poder generar realmente acciones concretas. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra, por traer este tema tan importante a este congreso, en el que creo que pues todos nos llevamos también una importante enseñanza y sobre todo la conciencia de, digamos, prestar la importancia que tiene realmente esta condición en muchas personas y que durante mucho tiempo fue algo totalmente invisible y que ahora se retoma y pues este organismo tiene esa misión, esa naturaleza y es sumamente pertinente en este congreso.